Dice el Salmo 86, verso 16 y 17. Dirige a mí tu mirada y ten compasión. Dirige a mí tu mirada y ten compasión. Soy tu siervo más humilde. Concédeme tu fuerza y ven a salvarme. Haz que mi vida refleje lo bueno que tú eres. Haz que mi vida refleje lo bueno que eres tú. Quedarán en ridículo mis enemigos cuando vean que tú me das ayuda y consuelo. Amén, Señor. Jesucristo, tú eres la luz del mundo, Señor. Tú eres la luz que en las tinieblas resplandece, Señor. Invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu precioso nombre, Jesucristo. Jesucristo, invocamos tu nombre, Jesús. Tú eres la luz que alumbra a todo hombre, Señor. Refléjate en nuestras vidas, Señor. Imparte tu luz admirable en nosotros, Señor. Necesitamos tu luz, Señor. Jesucristo, nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos en nuestra alma, todo nuestro ser, Señor, delante de ti. Tú eres digno de nuestra adoración, Jesús. Jesucristo, invocamos tu nombre, ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor. En este tiempo de alabanza, en esta reunión, que podamos enfocarnos en ti y poner nuestra mirada en ti, Señor. Ayuda a nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a sujetar los lomos de nuestro entendimiento a tu palabra, a tu voluntad. Poner nuestra mirada fijamente en ti, Señor. Que podamos concentrarnos en alabarte, Señor. En contemplar tu hermosura, Jesús. Te lo suplicamos, ayúdanos a concentrarnos en ti, Jesús. Enamóranos y cautívanos de ti, Jesús. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Te adoramos, Jesús. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios.
Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Recibe adoración, Jesús. Toda la creación fue hecha por ti. Exáltate, Jesús. Toda la creación fue hecha por ti. Dispersa a tus enemigos, Jesús. Toda la creación fue hecha por ti. Y está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida y tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Declaramos esto, Señor. Los principados y a las potestades, Jesús. Toda la creación fue hecha por ti, Jesucristo. Tú eres Dios, Jesús. Declaramos tu multiforme sabiduría, Jesús. Declaramos tu multiforme sabiduría, Jesucristo, a los principados y a las potestades, en los lugares celestiales, Señor. Tú eres la cabeza de todo principado y autoridad, Señor, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo,
Cristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios, aleluya, el verbo es Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Fortalece nuestro espíritu, Señor. Fortalece el espíritu de cada uno de los miembros de tu iglesia en el nombre de Jesús, para que, Señor, no nos inclinemos hacia la carne cumpliendo sus deseos. Tu palabra dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo también del espíritu es contra la carne. Gracias porque así como la carne tiene deseos, Señor, el espíritu también tiene, Señor. Y sabemos, Señor, que es un anhelo que tiene el espíritu, que nos cela, Señor, ansiosamente. Gracias, en el nombre de Jesús. Fortalece nuestro espíritu y llénanos hoy, Señor, con tu precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gálatas 3, versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Señor Jesús, pues llénanos de ti. Queremos hacer lo que tú nos dices que hagamos, Señor Jesús. Queremos ser ramas que están pues en ti, Señor. Llénanos de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jeremías 44 del 16 en adelante dice: no queremos saber nada con todo lo que nos has dicho en nombre de Yahvé, pues nosotros continuaremos haciendo lo que hemos decidido. Entonces teníamos harto pan, éramos felices y en todo nos iba bien, pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramar vino a su honor, nos ha faltado de todo y hemos perecido por la espada de hambre. Pero Jeremías les contestó: ese incienso ofrecido ha recordado a Yahvé, y las calamidades que han sido porque ustedes ofrecieron incienso y pecaron así contra Yahvé, no haciendo caso a su palabra y no portándose de acuerdo a su ley, a sus mandamientos y órdenes. Señor, para el hombre es difícil desearte con la pasión con la que tú nos exiges. Ayúdanos, Señor, ayuda a esta iglesia a desear tu nombre, a no ser como este pueblo que no querían saber nada de ti y que querían continuar haciendo como ellos lo habían decidido. Señor, muchas veces nuestro corazón levanta incienso a aquello que creemos nuestra seguridad,
Levanta incienso a aquello donde creemos que nos hace felices y sin darnos cuenta hemos levantado incienso a lo que pensamos que nos dará bastante pan, pensando que todo estará bien. A ti te agrada, Señor, cuando te deseamos. Tú te glorificas más en nosotros cuando nosotros encontramos mayor satisfacción en ti. Ayúdanos a levantar incienso correcto, Señor, delante de ti, haciendo caso a tu palabra y deleitándonos en Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas 3:3. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Señor, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti, Señor. Que no tratemos de ser perfectos por nuestros propios esfuerzos, Señor, porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Señor Jesús, solo de ti proviene lo que es bueno y lo que es perfecto, Señor. Señor, queremos apegarnos a ti cada día, Señor, para que podamos ser hijos de fe y andar en el Espíritu, Señor, para que podamos, Señor, agradarte en todo, Señor. No nos permitas, Señor, hacer nada por nuestros propios esfuerzos, Señor, porque aún para agradarte, Señor, dependemos de ti. Ayúdanos y derrama de tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Que estemos pegados a ti, Señor, a la vid verdadera, para poder dar el fruto en el Espíritu que tú deseas que demos, Señor. Señor Jesús, dependemos de ti, Señor. Nos aferramos a ti, Señor. Nos apegamos a ti, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser personas espirituales en todo tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 84, versículo 10 en adelante. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Señor Jesucristo, te ruego por esta iglesia local, Señor, por todos mis hermanos, que nos des gracias, Señor, para encontrar el gozo, Señor, en tu casa, Señor. Danos gracias, Señor. Derrama de tu gracia para que deseemos estar en este lugar, Señor. Derrama de tu gracia, Señor, en cada corazón de mis hermanos, Señor. Que si se ha perdido el interés, Señor, por venir a las reuniones de iglesia, Señor, a las reuniones de oración, Señor, levanta a la iglesia, Señor. Derrama de tu gracia en los corazones, Señor. Que podamos entender la importancia, Señor, la gloria que podemos recibir, Señor, al estar aquí en tu casa, Señor. Te pido por gracia para cada uno de nosotros, Señor, que podamos venir con un corazón completo, Señor. Que podamos venir con un corazón lleno de gozo, Señor, porque nos encontraremos contigo, Señor. Derrama de tu gracia, Señor. Llena los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Llena los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Danos gracia para asistir a la iglesia, Señor. Danos gracia para permanecer en la iglesia, Señor. Danos gracia para amar este lugar, Señor. Da gracia, Señor, para amarnos los unos a los otros, Señor. Que podamos permanecer amando este lugar, Señor, donde tú nos has colocado, Señor. Da gracia, Señor. Da gracia a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Es el Señor Jesús, merece el honor, digno es el Señor,
digno es el Señor Jesús, merece el honor, digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, merece el honor, digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor, digno es el Señor. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Y que el Cordero
reciba la recompensa de su sacrificio y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Nos refugiamos en ti, Señor. Tú eres nuestra roca, Jesucristo. Eres la roca, mi refugio, eres la fuerza de mi ser, inspiración, esperanza, a ti levanto. Eres la roca, mi refugio, eres la fuerza de mi ser, inspiración, esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, yo creo en ti, en tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, en tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Eres la roca, mi refugio, eres la fuerza de mi ser. Eres la esperanza, a ti levanto mi voz. Eres la roca, mi refugio, eres la fuerza de mi ser. Inspiración, esperanza, a ti levanto mi voz. Y yo creo en ti, yo creo en ti, en tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, en tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, en tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Yo creo en ti. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. En ti seguro estaré. Señor Jesús, te damos gracias. Señor, gracias porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, Señor. En ti podemos refugiarnos. Te damos gracias por este tiempo. Te pido que tú abras nuestros oídos y ablandes nuestro corazón para poder escuchar lo que el día de hoy tú nos quieres escuchar. Tú nos quieres hablar, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hola a todos, buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, pues es un gusto saludarlos, bienvenidos sean todos. Y vamos a ir comenzando. Vamos a orar. Señor Jesús, bendecimos tu nombre precioso. Y gracias, Señor, porque hay, Señor, una liberación en nuestro espíritu cuando invocamos tu nombre, cuando celebramos, Señor, tus obras y tus maravillas, Señor. Y gracias porque tú eres quien desata la ligadura de nuestra lengua para que podamos, Señor, declarar de ti, Señor, declarar de tu presencia, Señor, de quién eres tú. Y gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesucristo rogamos que, Señor, la vida de Dios hoy se manifieste en esta reunión, Señor. Que podamos hoy tener un oído dócil y prestar atención, Señor, a lo que tú deseas tratar con nosotros. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, y estamos hablando del reinado de Ezequías. Solamente quiero decir que este reino de Ezequías hemos hablado cómo él recibió un reino que estaba completamente en muerte. Era un reino que estaba en oscuridad, un reino que estaba en tinieblas, y ellos necesitaban experimentar la vida. Y este rey lo entendió de esta manera, hizo un pacto con Dios, exhortó a los sacerdotes, a los levitas para que se santificaran, para santificar la casa de Dios. Podemos ver que la respuesta de los sacerdotes y levitas fue favorable. Ellos inmediatamente también en el primer día del primer mes del reino de Ezequías, inmediatamente se incorporaron a todas, comenzaron a santificarse y a santificar la casa de Dios. Entonces hubo una buena respuesta por parte de ellos. Hoy lo que quiero que veamos es del versículo 20 al versículo 24. Estos versículos que vamos a dar lectura en unos minutos, se presentan algunos sacrificios por expiación de todo el pueblo, del reino y por la casa. Todos estos sacrificios tenían un propósito, y esto quiero que lo tengan en cuenta porque es muy importante, ¿de acuerdo? Porque estos sacrificios iban a dar lugar a una reconciliación entre Dios y el pueblo. Y cuando estemos metiéndonos en todo este tema que vamos a ver hoy, yo quiero que tú y yo nos identifiquemos con todo esto. O sea, fue algo que sucedió en algún tiempo de la historia, pero es algo que tiene que ver contigo y conmigo también el día de hoy. Así que mientras vamos viendo los sacrificios, mientras vamos viendo todo lo que estaba sucediendo en esta reconciliación, podamos ver cómo nosotros también necesitamos la reconciliación con Dios, porque somos pecadores, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que vamos a darle lectura, Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 20 al 24. Dice: y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad, dice, y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos
y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo, mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar, ¿sí?, a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Bueno, entonces vamos a hablar de estos sacrificios un poquito. Iniciemos, como siempre, con el versículo 20. Bueno, en el versículo 20 podemos ver que el rey Ezequías nos dice aquí que se levantó de mañana y reunió a los principales de la ciudad y luego subió a la casa de Dios, es decir, al templo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hizo esto el rey Ezequías? ¿Por qué se levantó de mañana? De hecho, era muy temprano, ¿sí? Y este rey, ¿por qué se levantó con este entusiasmo, con este vigor, con este ánimo pronto? ¿Por qué? Porque vio la respuesta favorable de los sacerdotes y levitas. O sea, cuando recordemos que este rey exhortó a los sacerdotes y levitas para que se santificaran y para santificar la casa de Dios, y después de que fueron exhortados, inmediatamente se pusieron a trabajar. O sea, no hubo necesidad de una segunda exhortación. O sea, rápidamente ellos pudieron despertar, ya vimos, se levantaron, y esa palabra nos indica, ¿no? Esto lo vimos anteriormente. Ellos se levantaron, versículo 12, se levantaron y nos habla de que ellos despertaron del sueño en el que se encontraban, ¿sí? Enderezaron sus vidas, resucitaron. Entonces ellos inmediatamente desde el primer día del primer mes, ellos se activaron en santificarse y santificar también la casa de Dios. Entonces cuando Ezequías ve la respuesta favorable de los sacerdotes y levitas, imagínense, pues recibió un ánimo. Es cuando, por ejemplo, cuando tú como padre también le puedes decir a tus hijos, oye, necesito que te apliques en esto y en aquello. Y ellos ya no necesitan que se los digas otra vez. Prestan atención en eso y lo hacen. Y cuando tú te das cuenta dices, wow, o sea, qué padre que no hubo necesidad de decirle una segunda ocasión y tal vez aplicar un regaño, ¿de acuerdo? Sino que a la primera entendieron. Bueno, con la iglesia es lo mismo. Qué padre es que cuando se habla y Dios nos exhorta y nos anima y nos impulsa a algo, que podamos inmediatamente activarnos en ello. Bueno, entonces el rey Ezequías se animó al ver la respuesta de los sacerdotes y levitas, y eso es normal, hermanos. O sea, tú recibes ánimo también cuando ves la respuesta de la iglesia moviéndose en Dios. Y puedes tú ser animado por otros hermanos, porque tú ves cómo cuando Dios les dice esto, lo hacen inmediatamente. Entonces eso te anima, dices, este hermano recibió esto de parte de Dios y rápidamente lo puso en obra, en práctica. Es un hombre de Dios, es una persona que ama verdaderamente a Dios y me motiva, es una inspiración también para mí el ver cómo está respondiendo al Señor. Y podemos ver que este rey Ezequías estaba recibiendo un ánimo, una frescura, un ánimo nuevo de parte del Señor al ver la respuesta de los sacerdotes y levitas. Y así pasa con nosotros también. Entonces, los levitas respondieron favorablemente a la exhortación del rey Ezequías. Dice aquí, ellos se levantaron, versículo 12, es decir, despertaron, se enderezaron, resucitaron, en pocas palabras. Y el versículo 20 también nos dice que el rey Ezequías, al ver la respuesta de los sacerdotes y levitas, dice que él también se levantó. Qué interesante, ahí versículo 20. Él también se levantó. Eso es maravilloso, hermanos, porque entonces
él también fue animado, o sea, él entró como, déjenme decirlo de esta manera, como en la corriente de los sacerdotes y levitas. Bueno, lógicamente los sacerdotes y levitas entraron con la dirección que les trazó el rey Ezequías. Entonces era algo recíproco, ¿de acuerdo? Era algo recíproco. El rey les decía esto, ellos lo ponían en práctica y al ponerlo en práctica el rey también se animaba. Entonces había aquí un círculo maravilloso, ¿de acuerdo? Donde todos estaban participando, donde todos se habían levantado. No solamente los sacerdotes y levitas se levantaron, sino también el rey se levantó, dice aquí, de mañana. Esto es muy interesante. Entonces, los sacerdotes y levitas se levantaron y el rey también se levantó. Entonces, esta palabra levantarse que vimos anteriormente en el versículo 12, ya lo explicamos, significa resucitar. Pero la palabra levantarse del versículo 20 nos habla, amados hermanos, de que este rey empezó muy temprano en la mañana. De hecho, se traduce también esta palabra mañana como madrugada, muy temprano. Entonces él se levantó muy temprano en la mañana, se levantó temprano en la madrugada, muy temprano, ¿de acuerdo? Para empezar con toda esta labor de reunir también a los jefes, a los líderes del pueblo, para comenzar a presentar sacrificios, ya que el templo, las puertas estaban abiertas, ya todo estaba limpio, ya todo estaba purificado, ya estaba el altar del holocausto, ya podía utilizarse. Entonces ya este rey, pues al ver el ánimo de los sacerdotes y levitas, él también se animó y entonces se levantó muy temprano en la mañana, es decir, de madrugada. Y al levantarse, ¿sí? Esta palabra levantarse nos habla como de que él se agachó un poco para recibir una carga sobre sus hombros, sobre su espalda. Es decir, él tenía esta carga por parte de Dios de poder reunirse en la casa de Dios con los sacerdotes y con los levitas, con todos los principales del pueblo y con todo el pueblo en general, para ya poder reconciliarse con Dios completamente. Entonces fue muy interesante. Este rey se levantó temprano en la mañana, de madrugada, y es lo mismo que sucedió con Jesús. Dice la Biblia, por ahí en Marcos capítulo 16, dice que Jesús, resucitó, el primer día de la semana. Y las mujeres fueron a buscarlo muy temprano en la mañana, de madrugada. Entonces, también esto nos ilustra que este rey también estaba despertando, estaba saliendo del sueño profundo, estaba también levantándose, estaba también resucitando y teniendo una carga por reconciliar, porque se reconciliara todo el reino, todo el pueblo con Dios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el rey fue motivado con la respuesta de los levitas. Se levantó temprano en la mañana, de madrugada, y reunió a los líderes de la ciudad. Y entonces se reunió ahí con ellos. Y fíjense cómo esta palabra reunir, también ya hablamos de ella. Cuando los sacerdotes y levitas recibieron la exhortación de Ezequías, ellos se levantaron y después reunieron a sus hermanos. Ya hablamos de esto. Bueno, el rey Ezequías estaba siguiendo como los mismos pasos de los levitas también. Así como ellos se levantaron, el rey Ezequías se levantó. Así como el rey, los sacerdotes y levitas reunieron a sus hermanos, ¿sí? El rey Ezequías ahora estaba reuniendo también a parte importante del pueblo de Dios. Entonces estaban siguiendo los mismos pasos, como que había algo ahí, un mover muy interesante. O sea, el rey era el rey, ¿de acuerdo? Pero también el rey de pronto estaba viendo la conducta de los sacerdotes y de los levitas, y él también participó de lo mismo. Ustedes se levantan, yo también me levanto. Ustedes reúnen a unas personas, yo también, ¿sí? Y vamos a entrar todos en esta corriente, vamos a entrar todos en la misma dirección. Ya estamos ahora todos reunidos, el rey, sacerdotes, levitas, los principales y el pueblo. Ya estamos todos. Entonces fue algo muy interesante que se estaba suscitando en este despertar de una nación, en esta resurrección de un reino, amados hermanos, que se encontraba en muerte,
Se estaba ya aquí levantando este reino completamente en resurrección. Entonces, el rey estaba respondiendo bien también a los levitas. Así como los sacerdotes y levitas respondieron bien al rey, el rey también respondía de igual manera con ellos. Los levitas se levantaron, el rey también se levantó. Los levitas reunieron a sus hermanos, el rey también reunió a los líderes de la ciudad y después estaba todo el pueblo en la casa de Dios, que es la iglesia para nosotros hoy. Qué tremendo. Bueno, entonces nos dice este versículo 20, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Qué interesante. ¿Para qué se reunieron? Para ir a la casa de Dios. Para ir, les digo que mientras estemos leyendo y viendo este estudio, ¿sí? Tenemos que nosotros ponernos saber que esto también es para nosotros. Cómo ellos se reunieron para subir a la casa de Dios. Qué interesante. Ahí estaba todo el pueblo reunido, porque el momento de la reconciliación se iba a dar y el pueblo tenía que estar presente. Si alguno se ausentaba, pues bueno, entonces seguramente esa reconciliación tal vez no se aplicaría para él. Pero bueno, la idea, amados hermanos, es que cuando estamos todos reunidos en la iglesia, podemos experimentar muchas cosas juntos, hermanos. Todos nos podemos mover en la misma dirección del Señor. Todos podemos seguir la misma corriente espiritual por parte del Señor. Pero si de pronto nos desbalagamos y algunos están en otros asuntos, será difícil esto, amados hermanos. Será difícil, pero aquí vemos que estaban reunidos. ¿En dónde? En la casa de Dios. La casa de Dios, que es la iglesia, es el punto de reunión para los cristianos. No es en la casa de un hermano. Porque luego en esas reuniones de las casas de los hermanos, ¿no? Que te invito aquí y ¿sabes qué? Viene un hermano, un profetita y nos va a dar unas palabras. No sabes, hermano. De la iglesia de donde nosotros venimos, en la Ciudad de México, así por una reunión de unos edecanes, que de pronto invitaban a otros hermanos de la iglesia, vengan, pues los invitamos aquí a la casa y vamos a tener unas pláticas muy interesantes. Conocimos a un profeta y nos profetizó padrísimo y entonces yo quiero que de aquello que nos han hablado también les hablen ustedes. Bueno, hubo una división y muchos de ellos fueron arrastrados por un falso profeta. Muchos. ¿Quiénes son arrastrados por los falsos profetas, hermanos? Aquellos que no están firmes en el Señor. Aquellos que no tienen como punto de reunión la iglesia. Y la iglesia no puede ser sustituida por nada, hermanos. Por nada. Y sabemos que cuando estamos reunidos en el nombre de Cristo, no importa si es en el parque o en un lugar como este, el Señor está en medio de nosotros. Pero el punto es que podemos dar apertura a reuniones, entre comillas, con los hermanos, porque vamos a escuchar algo de otro hermano, algo que no se predica en la iglesia y tenemos que escucharlo. Entonces, bajo este lineamiento extraño, hermanos, muchos son arrastrados a cosas raras y extrañas. Y debemos de tener mucho cuidado y debemos de tener mucho celo por la casa de Dios, que es la iglesia. Debemos de tener un celo santo por la casa de Dios, porque acuérdense, cuando Jesucristo entró a la casa de Dios, volcó las mesas y las sillas de los cambistas, ¿de acuerdo? Y se cumplía una parte de la escritura, ¿no? El celo por tu casa me consume. Debemos de tener un celo por la casa de Dios. Entonces, no podemos darle lugar a cosas extrañas. Y esas reuniones a las que estoy haciendo referencia, que se llevaron allá hace muchos años allá en la Ciudad de México, ¿sí? También todo era a espaldas del pastor, de Juan Manuel. O sea, jamás este matrimonio de edecanes jamás se acercó con el pastor y le dijo, oye, fíjate que conocimos un profeta. Tal vez yo sé por qué no le dijeron. Porque Juan Manuel les hubiera dicho, cierren la puerta a esa persona, ¿sí? Y los voy a disciplinar a ustedes. Pero bueno, no lo hicieron y provocaron una gran división. ¿Quiénes se fueron? Los que no estaban firmes.
los que pudieron ser seducidos por una palabra mentirosa, porque a veces apantalla. Porque miren, que esto debo de decirlo muy claramente. Y estamos leyendo la Biblia. Bueno, ya ven que estamos en el programa, espero que estén en el programa de lectura. Si tú no estás en el programa de lectura, hermano, si tú estás leyendo lo que a ti se te ocurre, pero dices, pues es la Biblia, ¿sí? No estás perseverando en la doctrina que se está dando en este lugar. Y hay entonces en cierta medida un tipo de rebeldía en tu corazón por no alinearte en perseverar en la doctrina que se está hablando aquí. Pero bueno, el punto es este. En Hechos, ¿sí? Podemos ver que había un falso profeta y era un brujo. ¿Se acuerdan? Y este falso profeta tenía como cautiva a una gran parte de la ciudad. Entonces, ¿qué nos indica eso la Biblia? Que pueden haber profetas que tienen poder de adivinación y que más allá de ser un verdadero profeta de Dios, más bien están en otras cosas rarísimas, ¿de acuerdo? Entonces, una palabra profética, amados hermanos, se tiene que discernir por parte del Señor, ¿de acuerdo? Entonces, hay profetas que pueden decir cosas que suenan bien. Es curioso porque uno de mis amigos, a una de esas reuniones con uno de ese profeta falso del que les estoy hablando, uno de mis amigos fue. ¿Por qué fue? Porque el que abrió las puertas de la casa, el matrimonio que abrió las puertas de la casa, el hermano, ¿sí?, estaba enfermo. Entonces uno de mis amigos fue a visitarlo, pues para saludarlo y para orar por él. Y cuando lo va a visitar, se sorprende que ahí estaba ese profetilla. ¿De acuerdo? Y para sorpresa de mi amigo, sin que lo conociera este profeta le comienza a decir, tú eres un levita, ¿no? Porque mi amigo es un músico. Y comenzó como a querer profetizarle de que Dios lo iba a utilizar en la música, no sé qué tantas cosas, ¿no? ¿Cómo sabía eso? No porque fuera un profeta de Dios, hermanos. Era un falso profeta. Aún los falsos profetas pueden profetizar, pueden decir cosas, pero no es lo que está en el corazón de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con reuniones extrañas, que de pronto te inviten a otra iglesia y vayas, ¿no? Pues es que va a haber una noche de sanidad. ¿De sanidad? No sabes si por ahí le vas a abrir la puerta para que se te metan demonios más que otras cosas, porque la iglesia, hermanos, ya en estos tiempos, la iglesia es otra cosa. ¿Dios te sana? Sí. ¿Hay profetas? Por supuesto que sí. Dios muchas veces ha profetizado en esta iglesia. Y no es de que pasemos a alguien, a ver, aquí hay una persona que nos va a dar una palabra profética. No. Claro que si Dios se mueve de esa manera, por supuesto que sí, porque Dios así también lo hace. Pero debemos de tener mucho cuidado con esto. Entonces, el rey Ezequías se levantó y convocó, reunió, ¿sí?, congregó, ¿de acuerdo? Acuérdense, como esta cosecha del Señor en el granero, ¿sí?, a todos los principales de la ciudad y subieron a la casa de Dios, a ningún otro lugar. Esto es muy importante. Bueno, entonces, una vez que ya estaba purificada la casa de Dios, el altar y los utensilios, podemos leer del versículo 21 al 24 cómo se ofrecieron sacrificios a Dios como ofrenda por el pecado, a favor del reino, del santuario y de Judá. Vamos a concentrarnos un poquito en estos versículos, del 21 al 24. Dice, y presentaron, dice, 7 novillos, ya estaban todos reunidos, recuerden. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación. Esta palabra expiación es muy interesante, ahorita vamos a hablar de ella. Dice, bueno, pero también se traduce como ofrenda por el pecado, ¿de acuerdo? Ofrenda por el pecado. Entonces, ofrecieron estos sacrificios como ofrenda por el pecado, ¿sí?, por el reino, número 1, por el santuario, número 2, y por Judá, ¿de acuerdo? Entonces, estos sacrificios, estas ofrendas de paz,
se requerían, amados hermanos, para poder recibir perdón, tanto el reino como el santuario y la casa de Dios, dice aquí el versículo 21. Y es interesante, hermanos, porque esto necesitaba reconciliación. ¿Qué necesitaba ser reconciliado? El reino. El reino necesitaba una reconciliación. No solamente el reino, sino también la casa de Dios, el templo, necesitaba una reconciliación, y todo el pueblo de Judá. Necesitaban experimentar el perdón de sus pecados, el perdón de la culpa que tenían por haber pecado contra Dios, por haberse rebelado contra Él, por haber llenado de inmundicia no solamente el reino, sino la casa de Dios y todo el pueblo. Todo el pueblo se encontraba en inmundicia. Todo el pueblo estaba completamente lleno de inmoralidad, estaba lleno de idolatría, estaba lleno de muchas cosas que son contrarias a Dios. Y entonces el perdón por el pecado, esta ofrenda de expiación o ofrenda por el pecado, ¿sí?, era para que se pudiera recibir perdón en el reino, en la casa de Dios y en todo el pueblo de Judá. Entonces tenía que haber una reconciliación, y para eso para que hubiera reconciliación se requería de esta ofrenda por el pecado, de esta expiación. Entonces el reino necesitaba una expiación, el santuario necesitaba expiación, y Judá, todo Judá necesitaba expiación. Fíjense cómo el reino, amados hermanos, necesita también una ofrenda por el pecado. Los reinos del mundo, dice la Escritura, han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Los reinos del mundo necesitan reconocer a Cristo como su ofrenda por el pecado. Porque muchas naciones del mundo, de hecho, las naciones del mundo, están en contra de Cristo y necesitan experimentar a Cristo como la ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo, ¿sí?, son contrarios en este momento a Jesús. De hecho, Mateo 25 nos dice que Jesucristo se sentará, cuando venga con poder y gran gloria, se sentará en su trono de gloria, y entonces va a reunir a todas las naciones y va a apartar a las ovejas de los cabritos. Entonces las naciones van a recibir un juicio por parte de Jesucristo. No sé cómo vaya a ser ese asunto, si de pronto todo, a ver, el turno para México, pase toda la nación de México. Y entonces recibirá un juicio, porque las naciones serán reunidas delante del trono de la gloria de Jesucristo. Bueno, fíjense, la ofrenda por el pecado también se tenía que ofrecer por el santuario, es decir, por el templo, por la casa de Dios. En la casa de Dios, lo he dicho en otros momentos, sí puede haber inmundicia, hermanos. Pero el hecho de presentar a Cristo, quien es la ofrenda por el pecado, para que haya reconciliación entre la casa de Dios y Dios mismo. Se requiere Cristo como el elemento que reconcilia no solamente a los reinos con Dios, sino a la casa de Dios, que es la iglesia, con Dios. Cristo es la ofrenda por el pecado que reconcilia a la iglesia con Dios. Y en medio de tanta inmundicia que puede haber dentro de la cristiandad, ¿cómo se requiere que acudamos constantemente a Cristo y le digamos al Padre: Padre, aquí está Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, reconcilia tu iglesia contigo? Y bueno, y todo el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, amados hermanos, también requiere una reconciliación con Dios, y es a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El pueblo de Dios también requiere una reconciliación, hermanos. O sea, piensa en tu vida, no pienses en el que está a tu lado, piensa en ti. ¿No necesitas reconciliarte con Dios? Por supuesto que sí, hermano. Necesitamos reconciliarnos con Dios.
Porque a veces nuestra vida no está bien con Dios. No te engañes. El rey Ezequiel le decía a los sacerdotes y levitas, no se engañen. Yo les digo lo mismo, no te engañes, hermano. Requieres la reconciliación con Dios. Y para que tú puedas experimentar la reconciliación con Dios, ahí está Jesucristo, la ofrenda por el pecado, la ofrenda en olor agradable delante de Dios, que no va a rechazar, que va a aceptar, que va a recibir. Cuando tú llegas delante de Dios y ofreces a Cristo como tu ofrenda por el pecado, experimentas una reconciliación con Dios. Todos tenemos que buscar esta reconciliación con Dios. Cada quien conoce su vida y debemos de reconocer que sí necesitamos reconciliarnos con Dios, porque la verdad es que hemos pecado en contra de Dios. Miren, aquí en este bloque de versículos que hemos leído del 21 al 24, se menciona la palabra expiación en 4 ocasiones. Y la palabra expiación tiene una connotación positiva y otra negativa, pero tienen que ver en los dos sentidos. Se los voy a decir. Por ejemplo, ahí está en el versículo 21 la palabra expiación, en el 23, en el 24, 2 veces. Ok, entonces, la expiación número 1 se refiere a que tú y yo, bueno, y en el caso, vamos a remontarnos primero con el pueblo de Judá aquí en los tiempos de Ezequías, pero también piensa en ti hoy y en nosotros hoy, ¿de acuerdo? Bueno, la palabra expiación nos indica que había una ofensa que había recibido Dios. Dios había sido ofendido. ¿Por qué? Porque el pecado que había cometido el pueblo y el pecado que había cometido el pueblo los constituía en personas culpables delante de Dios. Esa era la condición en la que se encontraba el pueblo, bajo pecado y un pecado habitual, porque es interesante que la palabra expiación significa pecado habitual, pecaminosidad habitual, ¿de acuerdo? Todos pecamos, hermanos, todos. Entonces, necesitamos la ofrenda por el pecado o la expiación, ¿de acuerdo? Porque pecamos de manera habitual. Y cada vez que pecamos, ofendemos a Dios y somos culpables de muerte por el pecado que cometemos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una connotación de la palabra expiación. ¿De acuerdo? O sea que nosotros, ¿sí?, pecamos de manera habitual y entonces somos culpables de ese pecado porque ofendemos con nuestro pecado a Dios. ¿De acuerdo? Ahora, esta palabra expiación también nos habla de cuando se ofrece esta ofrenda por el pecado, ¿de acuerdo?, que representa a Cristo, ¿sí? Entonces se cancela ese pecado, se anula completamente, ¿de acuerdo? Es más, se puede corregir nuestra vida y entonces experimentamos el perdón de los pecados, una purificación y entonces experimentamos la reconciliación con Dios. Ese es el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, el pecado nos coloca como culpables delante de Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Y eso nos hace personas que estemos destituidos de la gloriosa presencia de Dios. ¿De acuerdo? Porque todos hemos pecado. Acuérdense, entonces, como todos pecamos de manera habitual, somos culpables por los pecados. Y ofendemos a Dios cada vez que pecamos. Entonces, para que podamos quitar todo este pecado, esta ofensa y esta culpa, necesitamos la expiación, es decir, una ofrenda por el pecado, y esta ofrenda por el pecado es Jesucristo mismo. Bueno, entonces el pueblo, amados hermanos, así se encontraba en aquel momento, en una pecaminosidad habitual, ofendiendo a Dios y siendo culpables por el pecado. Así que se requería de un sacrificio como ofrenda por el pecado, por causa del pecado, ¿de acuerdo? Del pecado habitual con que nosotros también ofendemos constantemente a Dios. Entonces, la expiación
cancela, anula, corrige, perdona, purifica y reconcilia, además de que nos limpia de todo pecado. Esto es increíble, hermanos. Entonces se necesitaba esta expiación, esta ofrenda por el pecado, para que pudiera cancelarse, para que pudiera purificarse la vida del pueblo. De igual manera nosotros pecamos constantemente y necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado para experimentar pues una reconciliación, el perdón de nuestros pecados y una purificación. Que estemos completamente limpios, que Dios cancele y anule cualquier pecado en nuestra vida. Bueno, entonces Cristo como ofrenda por el pecado puso fin a nuestros pecados, llevando sobre Él nuestros propios pecados. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de cómo Cristo llevó nuestro pecado, porque Él es la ofrenda por el pecado, Él es la expiación, la ofrenda por el pecado que Dios el Padre recibe para que nosotros ya dejemos de ser culpables, dejemos de ser personas pues que estén ofendiendo por nuestro pecado constantemente a Dios. Dice Romanos 8:3. Fíjense lo que dice aquí, Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿De acuerdo? De este versículo podemos hablar muchísimo, hermanas, muchísimo. Pero lo único que quiero citar de este versículo es que Dios, dice aquí, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, aunque Cristo tenía un cuerpo de carne y de hueso como el tuyo y como el mío, en Él no hubo pecado, pero tenía la semejanza de un cuerpo pecaminoso, aunque Él nunca pecó. ¿De acuerdo? Y entonces, Cristo, ¿sí?, en un cuerpo de carne semejante a la carne de pecado, pero sin pecado, ¿sí?, condenó el pecado en su carne cuando fue a la cruz. ¿De acuerdo? Entonces eso fue una estrategia divina, amados hermanos, para vencer a Satanás y a nuestro viejo hombre y al mundo y a nuestro yo y a los principados y potestades, porque entonces Cristo, ¿sí?, que era sin pecado, pero en una carne semejante de pecado, ¿sí?, fue a la cruz. Entonces Dios condenó a todo el pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Cristo. Entonces tu pecado, nuestros pecados, amados hermanos, ¿sí?, fueron condenados en la carne de Cristo. Cuando Él estaba siendo crucificado, ahí, amados hermanos, ¿sí?, ahí Jesucristo llevó todos nuestros pecados, porque los pecados fueron condenados en ese cuerpo de carne sin pecado. El que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es otro versículo que vamos a leer en un momento más, pero de hecho es el siguiente, pero qué tremendo, hermanos. O sea, cómo Dios envió a Jesucristo en semejanza. Acuérdense lo que significa la palabra semejanza. Es algo que parece idéntico, pero que no es lo mismo. O sea, aquí, por ejemplo, hay muchas sillas que son iguales. Tú las ves y dices, pues, ¿qué diferencia hay de una con la otra? Bueno, tal vez que tiene un chicle pegado, no le pegues chicles a las sillas. O tal vez que ya están desgarradas de las esquinas, tampoco estés ahí picándole con el dedo ni con una llave, ¿sí? Pero prácticamente las sillas son iguales, ¿de acuerdo? Tú las pones al frente, las comparas y dices, pues son semejantes la una de la otra, pero tienen su individualidad, ¿de acuerdo? O sea, a final de cuentas son dos sillas, no es una. Son semejantes, ¿sí? Entonces Jesucristo vino en un cuerpo semejante a la carne de pecado, pero Él no tenía pecado, ¿de acuerdo? Entonces Dios condenó el pecado en la carne. ¡Qué tremendo! La carne quedó encerrada en el cuerpo de Cristo, y cuando Cristo fue a la cruz, entonces sentenció, amados hermanos, anuló, mató todos nuestros pecados. Ahí está la ofrenda de nuestra expiación, la ofrenda por el pecado, Cristo en la cruz. ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso es el Señor!
Bueno, y luego dice 2 de Corintios 5:21, igual hablando el apóstol Pablo de Cristo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, esto confirma el versículo anterior de Romanos 8:3, de que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado por causa del pecado. Y entonces condenó el pecado en la carne. Y aquí dice que al que no conoció pecado, o sea, Cristo por nosotros lo hizo pecado. ¿En qué momento? En la cruz. Ahí fue condenado todo el pecado de la humanidad, en el cuerpo de Cristo, en la carne humana de Jesús, en su cuerpo. Ahí fue que recibió todo esto. Bueno, vamos a Hebreos 9:26. Dice aquí, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Qué tremendo, hermanos. O sea, entonces Cristo se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él es nuestra ofrenda por el pecado. Él es la expiación que en su caso en el reino de Ezequías también se estaba presentando para reconciliar el reino, la casa de Dios, ¿sí? Y el pueblo de Judá. ¿De acuerdo? Entonces está impresionante, ¿no creen? Solamente como algo interesante de este versículo de Hebreos 9:26, dice que Cristo se ofreció así como un solo sacrificio para quitar el pecado, lo acabamos de leer, dice en la consumación de los siglos. Ahí antes de esto dice en la consumación de los siglos. Es decir, que desde que Cristo murió en la cruz, amados hermanos, ahí empezó la consumación de los siglos. O sea, ya avanzamos muchísimo en este tiempo de la consumación de los siglos. Estamos más cerca. Bueno, un texto impresionante que habla de esto también es Isaías 53. Vamos a leer el versículo 5 y 6, que nos habla también de esto que hizo Jesús. Isaías 53, versículos 5 y 6. Dice, mas Él, está hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí está la ofrenda por el pecado, esta ofrenda que fue aceptada por Dios el Padre. Vamos a 1 de Corintios 15:3. 1 de Corintios 15:3. Dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, dice aquí. Entonces, este versículo es claro, Cristo murió por nuestros pecados. Acuérdense, la expiación tiene estas dos connotaciones, tanto la positiva como la negativa. La negativa es porque necesitas una ofrenda por el pecado, porque eres un pecador, porque eres culpable, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, con tu pecado has ofendido a Dios, así que eres merecedor de llevar tu culpa. Y la paga del pecado es muerte, ¿de acuerdo? La paga del pecado es muerte, así que merecemos la muerte, ¿de acuerdo? Por nuestros pecados. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Él es la ofrenda, amados hermanos, la ofrenda de expiación, la ofrenda por el pecado que cancela, que anula, ¿sí? Que elimina nuestros pecados. ¿Para qué? Para limpiarnos, reconciliarnos con Dios y entonces rectificar nuestras vidas. Qué impresionante es nuestro Señor Jesucristo. Él es la ofrenda por el pecado, hermanos. Él es tu ofrenda por tu pecado. Cristo murió por nuestros pecados, dice aquí. 1 de Pedro 2:24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Qué tremendo, está hablando de Cristo. Dice, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados, dice aquí la Escritura. Entonces, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Qué impresionante. Él llevó, amados hermanos, nuestros pecados en su cuerpo. Qué tremendo. En su cuerpo, sobre el madero, es decir, sobre la cruz. Y vamos a leer un versículo más. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Sí? Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué tremendo. Pero Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Todos nosotros. Entonces Cristo se ofreció por nosotros. Bueno, está increíble, ¿no creen? Bueno, ahora regresemos a Segunda de Crónicas 29, del 21 al 24. El versículo 21 nos presentan a algunos animales, ¿no? Dice 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos, dice, para expiación, es decir, para ser presentados como ofrenda por el pecado, ¿sí? Por el reino, por el santuario y por Judá. Bueno, el ganado ofrecido en sacrificio como ofrenda a Dios representan a Cristo como ser humano, ¿sí? Quien fue crucificado por nosotros. Estos animales representan a Cristo, ¿de acuerdo? Como ser humano. Bueno, por ahí los machos cabríos, si lees Levítico 16, aparecen que para la expiación, para la ofrenda de expiación, ¿sí? Tenían que ofrecer 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y el otro lo dejaban libre. Ese que dejaban libre le ponían por nombre Azazel, ¿no? Para ser llevado a Azazel, que es una figura de Satanás. Entonces, bueno, ese no representa a Cristo, lógicamente, ¿verdad? Pero bueno, estos sacrificios que se iban a presentar para que hubiera reconciliación, bueno, eran precisamente estos animales que representan a Cristo como ser humano, ¿sí? Quien fue ofrecido en su cuerpo sobre el madero por todos nosotros, por muchos, ¿sí? Para que nuestros pecados fueran pues quitados, ¿de acuerdo? Ahora, dice el versículo 22, el número 7 también es importante porque se habla de 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos. El número 7 en la Biblia nos habla de algo completo, de algo que se terminó, de algo que es perfecto. ¿Qué nos indica que eran 7 corderos, 7 novillos, 7 etcétera? Bueno, que la obra de Cristo, ¿sí? Es perfecta. O sea, su sacrificio es perfecto, hermanos. Ya no necesitamos sacrificar nada más, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio perfecto, hermanos. Se completó la obra redentora de Jesucristo. ¿De acuerdo? Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, ¿sí? Fue una ofrenda aceptada por Dios, ¿sí? Porque es una ofrenda perfecta, es una ofrenda completa, es una ofrenda que se terminó, se concluyó. Qué maravilloso. Por eso, cuando tú y yo pecamos de manera habitual y somos culpables por ese pecado y la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando nos encontramos en esa situación y vamos delante de Dios a su presencia, le decimos, Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Señor, Cristo fue la ofrenda por el pecado y Él fue una ofrenda perfecta, una ofrenda completa. Ya no se le tiene que añadir más, no se le tiene que quitar nada. Es una ofrenda perfecta, completa, que puede reconciliarme contigo, puede quitar mi culpa, puede limpiarme, puede purificarme esa ofrenda de Cristo por mis pecados. Así que perdóname. Y el Padre lo hace. ¿Por qué? Porque estamos presentando delante de Él una ofrenda perfecta. No hay un detalle, ¿sí?, del cual el Padre pueda decir, esto no.
de Cristo, porque el Padre va a aceptar todo de Jesús, porque Él es una ofrenda perfecta. ¿Por qué los animales que se sacrificaban no podía ser el becerrito todo flaco, ¿sí? Como aquel sueño que tuvo Faraón, ¿no? En los tiempos de José. Vacas flacas, todas ahí se les veían los huesos de las costillas. ¿Por qué no recibía Dios ese tipo de ofrendas? O con roña, o ciegos, o mancos. Es uno de los reclamos de Dios a su pueblo. Ustedes me presentan, a ver, presenta esto como ofrenda, ¿sí? A tus reyes, a tus príncipes, preséntales algo de esto que tú me presentas a mí. Lo cojo, lo menospreciado, lo ciego, lo que tiene roña, lo flaco, lo descuidado. Eso, a ver, preséntaselo a tus reyes y a tus príncipes. ¿Por qué eres así conmigo? Decía Dios, ¿no? Porque Dios había pedido cosas específicas, que sea macho de 1 año, ¿sí? Sin defecto, por ejemplo, un cordero. Entonces el pueblo de Dios necesitaba tener este cuidado de ofrecer a Dios lo que Dios había pedido. Entonces Cristo es una ofrenda así, hermanos. Es una ofrenda perfecta, sin mancha, una ofrenda que iba a ser aceptada por Dios, porque es una ofrenda, amados hermanos, perfecta, completa. Cristo es así. Bueno, entonces, dice aquí la Biblia, versículo 22, ya casi acabo, dice, mataron pues los novillos, dice, y los sacerdotes recibieron la sangre, ¿sí? Y la esparcieron sobre el altar. Luego mataron a los carneros y también esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo los mataron los corderos y bueno, dice asimismo, entonces también esparcieron la sangre sobre el altar, dice aquí, y esparcieron la sangre sobre el altar, dice, y después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, ¿sí? Para la ofrenda por el pecado, ¿sí? Y pusieron sobre ellos sus manos. Fíjense, qué interesante, aquí se habla de la sangre. Hicieron estos sacrificios y la sangre la derramaron sobre el altar. Bueno, Jesucristo dijo en Mateo 26, versículo 28, ¿sí? Sin derramamiento, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, dice, para remisión de los pecados, ¿sí? Entonces, se necesitaba derramamiento de sangre para remisión de los pecados. La palabra remisión simplemente significa perdón o libertad. Para recibir el perdón de los pecados, libertad de los pecados que nos atan, ¿sí? Se requería el derramamiento de sangre. Por eso los sacrificios era necesario el derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre, dice Hebreos 9:22, ¿sí? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión pues de pecados. Entonces, se necesita, ¿sí? Ese es Hebreos 9:22. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no hay perdón y no hay libertad. Entonces, Cristo también derramó toda su sangre para que pudiéramos recibir el perdón y la libertad de aquellos pecados que nos mantenían atados a Satanás y a la muerte. Bueno, y entonces dice aquí el versículo 23, que se acercaron delante el rey y toda la multitud con los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Esto es interesante porque era como transmitirle mi pecado. O sea, yo merezco la muerte. Yo, el rey Ezequías, merezco la muerte. Nosotros como sacerdotes y levitas, nosotros como los principales de la ciudad, todo el pueblo reunido somos los culpables. Merecemos la muerte. Somos culpables porque nuestro pecado es habitual, porque hemos ofendido a Dios, porque de verdad somos culpables delante de Él. Entonces, pues tú vas a morir, este macho cabrío va a morir, ¿sí? Y voy a ponerle mi mano para que entonces mis pecados se le transfieran y él reciba el castigo que yo merecía, la muerte. Es lo que pasó con Cristo, hermanos. Cristo pagó por ti y por mí. Tú y yo merecíamos morir, pero Él cargó tu pecado y el mío. Qué tremendo. Él llevó nuestros pecados en sí mismo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué tremendo. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo.
por su obra de redención. Y bueno, el versículo 24 dice, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, dice, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Ya para el tiempo del reino de Ezequías, recuerden que el reino del norte, Israel, ya había sido conquistado por los asirios. Entonces ahora solamente estaba el reino del sur, en Judá, con el rey Ezequías. Entonces este rey hizo estas ofrendas por el pecado, no solamente por Judá, que lo necesitaba mucho, su reino, el templo y todo Judá, pero también dice este versículo 24 que lo hizo por todo Israel. Qué tremendo, él dijo, vamos a incluir a todas las tribus y esta expiación es para reconciliarnos, no solamente nosotros y mi reino, sino todo el reino de Israel, ¿de acuerdo? Entonces aquí se utiliza la palabra reconciliar y esta palabra también es súper interesante, porque miren, cuando tú escuchas la palabra reconciliación, ¿a qué te remite esta palabra? O sea, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra reconciliar? ¿Qué piensas? Bueno, pues pensamos inmediatamente, ¿sí?, en el restablecimiento, por ejemplo, de dos personas que tuvieron amistad y ahorita están enojados y no tienen amistad. Entonces ahí se ocupa la palabra reconciliar, ¿no? Y entonces, para que haya una reconciliación, pues se necesita que haya pues dos personas que pues otra vez quieran regresar a tener esta amistad, ¿de acuerdo? Entonces, aún esto lo podemos ver en los matrimonios, ¿no? Pues los matrimonios pueden experimentar de pronto pues algún problema y esto genera un conflicto que puede llegar a ser reconciliado, ¿de acuerdo? Bueno, pero algo importante para la reconciliación, hermanos, es de dos cosas. Número uno, olvidar y perdonar. O sea, si para reconciliar no se ocupan estos dos elementos, no puede haber pues una reconciliación verdadera. Se requiere el olvido y el perdón. O sea, principalmente el perdón. O sea, por ejemplo, igual en un problema de un matrimonio, por ejemplo. O sea, ¿cómo se puede reconciliar un matrimonio? Que ya los dos se caen gordos, todo el tiempo se pelean, se echan indirectas, ya no se soportan, ¿sí? Ya dicen, ya, hasta aquí llegamos, ya, cada quien por su lado, vámonos ya, ¿sí? ¿Cómo puede reconciliarse un matrimonio que necesita la reconciliación? Con el perdón, hermanos. Es el perdón. Y veamos a Cristo, quien fue la ofrenda por el pecado para reconciliarnos. O sea, nosotros tenemos este elemento divino, Jesucristo como esta ofrenda maravillosa para experimentar la reconciliación entre los hijos y los padres y los hijos. Es más, la reconciliación entre nosotros como miembros de la iglesia, el perdón, hermanos, es el perdón. Porque el reconciliar nos indica, amados hermanos, que entonces hay una enemistad entre dos personas que tenían una amistad anteriormente, pero ¿cómo se llega a reconciliar? Bueno, es a través de que olvides y que me perdones, y que yo olvide y que te perdone, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para nosotros también, pero en el reino de Ezequías, amados hermanos, había una enemistad entre el reino de Ezequías con todo el pueblo y Dios. Entonces se requería una ofrenda, una expiación por el pecado para que existiera la reconciliación. ¿De qué manera tú y yo podemos ser reconciliados con Dios el Padre? A través de una expiación, es decir, de la ofrenda por el pecado, que es Jesucristo. Si no fuera por Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, tú y yo seguiríamos en enemistad contra Dios. No podríamos ser amigos de Él. Si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, Él no podría haber dicho, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Jesucristo llamó a sus apóstoles amigos. ¿Por qué les dijo amigos? Porque Él sabía que sería la ofrenda por el pecado, para reconciliar a estos apóstoles con el Padre.
porque tú y yo éramos enemigos de Dios. Dice Colosenses capítulo 1, enemigos de Dios en nuestros pensamientos. Pero Cristo nos reconcilió por medio de su sacrificio en la cruz. Miren, vamos rápidamente, vamos a leerlo. Ya estoy terminando. Fíjense, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Voy a leer desde el 20 mejor. Dice, y por medio de él, dice, estoy en Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él, ¿qué dice ahí? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, la reconciliación con el Padre solamente fue por el sacrificio de Cristo. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Dice, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Qué tremendos versículos. ¿Se dan cuenta? La reconciliación solamente es a través de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, para reconciliarnos con el Padre, ¿sí? Para que haya reconciliación en los matrimonios, con los hijos, entre los hermanos de la iglesia también, se requiere a Cristo como el elemento central, hermanos. O sea, yo no puedo perdonarte nada más así porque sí, necesito de Cristo. Necesito llenarme de Cristo para que cuando yo te diga, hermano, ya no hay ningún problema contigo, hermanos como siempre, ¿de acuerdo? No es algo de mi emoción, sino es algo verdadero, es algo real. ¿Por qué? Porque he ofrecido a Cristo como mi ofrenda por el pecado, para que haya reconciliación. Qué tremendo. Entonces, eso es la reconciliación. Ahora, la palabra reconciliar también tiene igual dos connotaciones, una positiva y una negativa. ¿Por qué se requiere la reconciliación? Ya lo dijimos, porque hay enemistad. Hay enemistad, necesitamos reconciliación. El pueblo estaba en enemistad con Dios, necesitaban reconciliarse. Entonces, ¿por qué se requiere una reconciliación? Bueno, porque hay pecado. En este caso, el pueblo aquí con Ezequías era un pueblo pecador, era un pueblo que era culpable, que había causado daño a Dios, que se había descarriado, que había defraudado a Dios, era un pueblo que se había pervertido de los caminos de Dios. Entonces, ante esta situación, pues hubo enemistad en contra de Dios. Entonces se tenía que presentar una ofrenda por el pecado para otra vez reconciliar todo, es decir, para que el pueblo pudiera experimentar limpieza, purificación y un verdadero arrepentimiento, para que de esta manera se diera lugar a la reconciliación. Dios nos quiere reconciliados con Él, hermanos, y para esto tenemos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Vamos a leer unos versículos y ya con esto terminamos, de verdad se los digo. Vamos a Romanos 5, es que es importante, hermanos. Romanos 5, vamos a leer del versículo 8 al 10, rápidamente. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para su vida, por su vida. Qué tremendos versículos, hermanos. De verdad, porque entonces, si ya hemos sido reconciliados, pues mucho más seremos salvos por su vida, dice aquí la Escritura. Pero ya hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Qué glorioso es esto. Vamos rápido. Segunda de Corintios 5, versículos 18 al 21. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio
el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, o sea, ahí en la muerte de cruz, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Cristo en la cruz estaba reconciliando absolutamente todo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y un versículo más. Dice, y mediante, Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Qué tremendo. Entonces, estas palabras reconciliar que hemos leído aquí del Nuevo Testamento, en el griego también tienen un significado interesante. La palabra reconciliar en estos versículos significa componer una diferencia. ¿Sí? O sea, vamos a arreglar las diferencias que hay entre nosotros y tu Dios, entre tu Dios y nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a arreglar las diferencias que hay entre nosotros, ¿de acuerdo? Pero también la palabra reconciliar significa reconciliar totalmente. Y la palabra reconciliar también significa morir. Porque para que haya una reconciliación verdadera, se requiere la muerte, hermanos. O sea, veamos a Cristo, Él murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Lo acabamos de leer con muchos versículos, ¿de acuerdo? Bueno, pero también para que entre esposos haya una verdadera reconciliación, una reconciliación total, ¿sí? Se requiere experimentar la muerte. Es decir, que tú mueras a tu derecho de reclamar, de enojarte, de quejarte, de todo, que mueras, que digas, ya me muero a esto. Para que exista una reconciliación total y completa, una reconciliación verdadera, necesito que yo como esposo muera, que tú como esposa también mueras a tus derechos, a tus supuestas obligaciones, a tus supuestos derechos, a todo, que podamos morir para experimentar una reconciliación total. De otra manera no. Necesitamos aún experimentar la muerte en la reconciliación. Así que eso también es para nosotros. En el pueblo de Judá, en el reino de Ezequías, se presentaron estas ofrendas por el pecado, esta expiación, ¿de acuerdo? Para que la enemistad fuera quitada y el pueblo pudiera quitársele la culpa, el pecado, pudieran estar limpios, reconciliados con Dios, ¿de acuerdo? Renovados en Dios, y entonces otra vez se pudiera restablecer el reino, la casa de Dios y todo el pueblo de Judá, ya reconciliados completamente con Dios. Así que, ¿cómo necesitamos, hermanos, a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado para experimentar constantemente esta reconciliación por la que Cristo murió en la cruz? ¿De acuerdo? Y esta reconciliación que llevó a Cristo en la cruz ya está vigente para nosotros todo el tiempo. Podemos ser personas que se reconcilien constantemente con Dios. Qué glorioso es el Señor. Amén. Pues vamos a orar. Señor Jesucristo, bendecimos tu glorioso y precioso nombre, porque tú eres nuestra ofrenda por el pecado. No hay otra ofrenda que se pueda presentar delante de ti, que pueda limpiarnos, que pueda purificarnos, que pueda rectificar nuestra vida, que pueda reconciliarnos contigo, sino solamente Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh Padre Celestial, te damos gracias por Cristo, quien vino a este mundo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, para condenar el pecado en la carne. Gracias, Cristo, por tu sacrificio en la cruz por todos nosotros. Gracias porque
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias por este maravilloso sacrificio de Cristo, que quitó nuestra culpa, que quitó nuestro pecado, que quitó la muerte, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú llevaste en la cruz nuestros pecados, el justo por los injustos. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz. Bendito seas, Jesús. Gracias, Señor, porque solamente por medio de Cristo podemos experimentar la reconciliación entre Dios y nosotros. Oh, Abba, tú nos miras, tú nos aceptas, tú nos recibes a través del derramamiento de la sangre de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Hemos sido reconciliados con el Padre. Oh Padre, por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, porque Cristo derramó su sangre por nosotros, porque ahora somos aceptados, Señor, porque ahora, Señor, podemos, Señor, saber que hemos sido reconciliados contigo. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Somos culpables por el pecado habitual que cometemos, por el pecado constante, Señor, por la ofensa constante que llevamos a cabo en contra tuya. Oh, pero gracias por Cristo, quien es nuestra ofrenda por el pecado, por esta ofrenda perfecta, por esta ofrenda pura, sin mancha, agradable delante de ti. Un olor agradable delante de ti se presenta a través de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Perdona nuestros pecados, Señor. Señor, que en tu reino, en tu casa y en tu pueblo experimentemos la reconciliación, Señor, el perdón de nuestros pecados. Oh, Señor Jesucristo, perdónanos. Te presentamos en esta mañana, en esta tarde, a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Oh, Señor, tú no te negarás a recibir a Cristo, esta ofrenda perfecta para el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, que de esta reunión, Señor, salgamos reconciliados completamente. En el nombre de Jesucristo, límpianos con tu sangre preciosa, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay libertad, no hay perdón, Señor. Oh, Cristo, gracias por el perdón de los pecados. Gracias porque los llevaste contigo a la cruz. Bendito seas, Jesucristo. Aleluya, Señor. San Padre, eres la ofrenda completa, Cristo. Eres la ofrenda perfecta, Cristo. Amén. Auxílianos, ayúdanos a arrepentirnos genuinamente. Eres la ofrenda de reconciliación. Te ofrecemos al Padre Cristo. Eres la ofrenda perfecta. Amén. Jesús. Amén, Cristo, la ofrenda perfecta. Eres la ofrenda perfecta, Cristo. Amén, amén. Reconcílianos con el Padre, Cristo. Tú perdonaste todos nuestros pecados ahí en la cruz. Has limpiado todos nuestros pecados, Cristo. Reconcílianos con el Padre, Cristo, ofrenda perfecta. Reconcílianos con el Padre, Jesús.
presencia hay plenitud de amor. Vengo a postrarme a tus pies, oh Cristo. Tu presencia hay plenitud de amor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Vengo a postrarme a tus pies, oh Cristo. Tu presencia hay plenitud de amor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesús, quien nos ha reconciliado contigo. Señor, y si ahora estamos reconciliados, ¿cuánto más, Señor, no harás por nosotros y nos darás vida? Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.